como me gusta a mí moverme entre la clase, así que voy a estar sentado frente a los chicos presencial para poder ver a la gente que está virtual, que va a poder intervenir por chat. Las dudas que ustedes tengan o comentarios, por favor pónganlo por chat y los vamos viendo. Y bueno, el caso de que ustedes pregunten, yo les repregunto a la gente que está presencial y viceversa. Si alguien presencial pregunta, repregunto para que la gente del Zoom pueda escuchar la pregunta. Esto limita terriblemente el tema de participación, pero bueno, es lo que tenemos al día de hoy. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver, ahí me pregunta Rafaela si puedo habilitar, perdón, para que puedan activar el micrófono. En realidad, lo podemos hacer, pero tuvimos mala experiencia porque hay 2 o 3 compañeros descuidados que lo habilitan y se escucha el ruido de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se comprometen a mantenerse serios, yo lo voy a habilitar si ustedes quieren intervenir. Igual yo voy a estar viendo el chat porque estoy frente a la pantalla. Bueno, igual ya acabo de habilitar. Vamos a ver trabajo práctico 5. El trabajo práctico 5 es hasta donde entre el parcial. Así que prestemos, por favor, mucha atención. Y nos saquemos las dudas que tengan. Para trabajar hoy, entonces, trabajo práctico en la mano, el enunciado en la otra mano y la ley para poder consultar ley, decreto reglamentario. Vamos a presentar el enunciado, entonces. Vamos acá, acá. Fíjense en que nosotros, a ver si esto minimizo. Bien. Planteamos una situación o una serie de situaciones que en realidad están resumidas. Ustedes en su vida práctica profesional no van a tener la información pasada en limpio como la tenemos en el trabajo práctico, pero el trabajo práctico la idea es que los oriente justamente a prestar atención a qué datos pedirles a sus clientes o al contribuyente al momento de liquidar justamente el impuesto. Hoy vemos entonces ganancias de la primera categoría y tenemos un planteo de, en este caso se llama el señor Julio Montes, que es soltero, residente en el país. Estos datos, ¿para qué nos van a ir sirviendo? Nos van a ir sirviendo para, no lo hemos visto todavía, o lo hemos visto muy inicialmente, lo que se llama deducciones personales, las deducciones del artículo 30 de la ley. Si es soltero, no tiene cargas de familia, no nos dice que tenga hijos, sin cargas de familia, entonces va a poder deducir hasta ahora, si es residente en el país, el mínimo no imponible o el monto de la ganancia no imponible del 30A. Y nos dice, nos ofrece la siguiente información para la declaración jurada del impuesto a las ganancias y cuadro de justificación de variaciones patrimoniales para el ejercicio 2021. Como estamos trabajando con los trabajos prácticos del año pasado, tanto las tablas como los montos de los mínimos, etcétera, está 2021. Pero en el caso de la liquidación, ustedes saben que vamos a tomar, vamos a tomar la ley vigente al momento que estamos liquidando. Como esto estamos liquidando al 2021, el ejercicio, la solución está con esos valores. Declaración jurada de impuestos a las ganancias es la forma en la que se informa justamente, la forma en que se determina y se liquida el impuesto, y el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, ¿ven lo que yo digo? A ver, vamos a dejar de compartir. Hay un compañero que habilitó la música. Bueno, volvemos. ¿En qué me quedé? El cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. La liquidación o una declaración jurada de ganancias no termina con el impuesto a ingresar. Ustedes van a tener, si vamos al decreto reglamentario, artículo 3, nos dice, los contribuyentes en su declaración jurada anual consignarán también la clase y monto de las ganancias percibidas o devengadas a su favor en el año y que consideren exentas o no alcanzadas en el impuesto.
El título de este artículo es Declaración Anual del Patrimonio y Ganancias exentas o no alcanzadas. Es decir, el mismo artículo, lo que es el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, justamente va a estar en el decreto reglamentario artículo 3. Y me dice el segundo párrafo, hasta ahora tenemos el contribuyente en su declaración jurada, no solamente va a declarar la ganancia que está alcanzada y el impuesto determinado, sino también las ganancias que estén exentas o no gravadas. Eso me dice el primer párrafo del 3. El segundo párrafo del 3 me dice, asimismo, declararán bajo juramento la nómina y valor de los bienes que poseían el 31 de diciembre del año por el cual formulan la declaración y del anterior, así como también las sumas que adeudaban a dichas fechas en forma que establezca la FIP. Entonces, primer párrafo, ganancias exentas, no alcanzadas y las que están alcanzadas, y el segundo párrafo me exige lo que llamamos situación patrimonial. Por eso el cuadro que vamos a presentar hoy nada más se llama cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, porque de la comparación del patrimonio del año anterior con el año que estoy liquidando y haciendo jugar determinados conceptos, entre esos las ganancias exentas, grabadas y alcanzadas, me va a dar por diferencia lo que vamos a llamar consumo, que ya lo vamos a explicar más tarde. En definitiva, es una exigencia que no está en la ley, pero sí está en el decreto reglamentario, esta confección del cuadro de justificación de variaciones. Como regla general, tenemos que los montos, se indican netos de IVA de corresponder y son valores que son didácticos, es decir, son expuestos a los meros del ejercicio y no es que sea algo real o pueden no ser valores cercanos a la realidad. Si estamos liquidando primera categoría, estamos trabajando con rentas del suelo. Entonces, el trabajo práctico, como ustedes van a ver, se va a desagregar o va a presentar, digamos, datos de rentas obtenidas de distintos inmuebles. Tenemos 4 inmuebles de la A hasta C y tenemos determinados datos de esos inmuebles. Vamos un poquito más abajo, nos saltimos y vamos a otros datos. Tenemos el punto 1, una cuestión particular de una opción, que eso lo dejamos para más tarde. Tenemos, el último punto, veamos, dice patrimonios. A 31 de diciembre de 2020, 4.200.000. El 31 de diciembre de 2021, 3.980.000. Estos dos datos es justamente lo que yo les decía un poquito más arriba, que nos va a servir para presentar al día de hoy lo que es el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. Bueno, el esquema de resolución. Me voy al Excel. Ustedes van a ver que generalmente vamos a tener esta planilla o este modelo de planilla. Vamos a tener como un concepto a la izquierda, que es lo que estamos, en este caso, por ejemplo, es el inmueble A. Luego tenemos cálculos auxiliares, una columna interna, la normativa que van a aplicar, qué artículo, qué inciso, etcétera. Vamos a tener una columna de ingresos, que sería ganancia grabada, columna de gastos o deducciones, que acordémonos que tienen que reunir el principio de causalidad, van a poder ser deducibles aquellos gastos que estén vinculados con la obtención de la ganancia que está alcanzada. Y vamos a presentar otras columnas que serían justificaciones, no justificaciones, usos. Estas columnas justamente las que me van a permitir armar después el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. Vamos a ir presentándola a medida que tengamos el ejemplo para poder explicar qué significa cada columna. Igualmente, esto lo vamos a terminar de consolidar o entender cuando presentemos el cuadro. ¿Para qué me sirve la justificación? ¿Para qué me sirve la no justificación? ¿Y qué quiere decir los usos? ¿Y qué pasaría si yo contabilizo o yo pongo un número mal acá? ¿Qué pasa si yo registro mal, en vez de 2.500 pongo 25.000? ¿Cómo me alteraría eso el cuadro de justificaciones? Bien, acá nuestros compañeros de Zoom nos están poniendo los nombres. Chicos, nosotros para las asistencias, la asistencia presencial hagan circular una hoja y la asistencia del Zoom nosotros la tomamos por el usuario con el cual se conecta. Por eso es importante que ustedes tengan el número de libreta universitaria, el apellido y los nombres completos. No las tomamos por chat. Bueno, entonces,
el esquema de trabajo sería este. Esta planillita que termina al final con una columna de comentarios, que serían algunas aclaraciones, observaciones, etc. Vamos a ver que por cada inmueble vamos a tener su correspondiente análisis y finalmente vamos a totalizar las columnas para llegar a un total de ingresos, que sería ganancia grabada, un total de gastos y deducciones, total de justificaciones y no justificaciones, para poder determinar y después liquidar el impuesto y finalmente completar o hacer jugar estos números en el cuadro de justificación de variaciones. Ahí terminaría nuestro ejercicio, ahí donde tenemos que llegar el día de hoy. Bueno, si quieren comenzamos. Ya dentro del práctico, yo voy a dejar fija la solución y voy a ir leyendo de la impreso la consigna. Ya presentamos entonces al señor Julio Monte, entonces persona física, sí o sí tiene que ser persona física porque si fuese uno de los sujetos empresa, estaríamos en ganancias de tercera, no en ganancias de primera. Acuérdense que salvo que la actividad sea realizada por un sujeto empresa, todo va a ganancias de tercera. Para las otras categorías sí o sí tiene que intervenir una persona física o persona humana, sería el término correcto al día de hoy. Bien, tenemos al inmueble A. Vamos al inmueble A. Nos dice, es una casa, o sea, bueno, es un inmueble que fue adquirido el 31 de marzo del 2016 en 180.000 pesos. Y nos dice corresponde un 70% de construcción según la evalúa fiscal a dicha fecha. Nosotros cuando leemos el enunciado, bueno, les presentaba al comienzo de la clase cuando éramos menos, esta información en realidad ya la tenemos pasada en limpio. Y generalmente con el contribuyente nosotros tenemos la dificultad de pedirle la información o armar la información. En nuestro caso, la gran ventaja de tener el trabajo práctico es que justamente la información que vamos a necesitar, evalúen también porque puede haber información que no llegamos a necesitar, la tenemos pasada en limpio, digamos, en el enunciado del práctico. Y ustedes a medida que vayan leyendo, sin hacer ningún número, tienen que ir pensando para qué me serviría o si es que me sirve o no esa información. Y si es que me sirve, ¿para qué me serviría? Entonces, si yo le digo adquirir a 31 de marzo del 2016, ya me da un dato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cuestión con respecto a una deducción especial, perdón, una deducción posible, digamos, para primera categoría, que serían las amortizaciones. Hemos visto en las clases de teoría que en el caso de rentas de primera, inmuebles afectados a la obtención de una renta, que sería la locación, podemos deducir como gasto la amortización. Y esa amortización en realidad se calcula en función del valor del edificio, que es justamente lo segundo que he leído. Corresponde un 70% de la construcción. Se amortiza la construcción, no se amortiza el terreno. En 2018 hay algunos gastos, algunas cosas que es operativa la actualización de una forma especial. Para eso me voy al artículo 93. Lo leamos ahora, así ya lo dejamos leído. 93 de la ley y me dice, índice de actualización, las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la ley 24073. Esa ley es la ley de convertibilidad y me establecía que era aplicable la actualización hasta mayo del 92. Hasta ahí era la redacción que estaba hasta antes del 2017. Después se agrega un segundo párrafo, dice, sin perjuicio de los dispuestos en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos 62, 66, 61, 78, 87, etcétera, etcétera, respecto a las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero de 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones del índice de precio al consumidor. Es decir, habilita la actualización utilizando el IPC, siempre y cuando la adquisición de ese bien, en este caso la adquisición o la inversión, se haya realizado a partir del ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2018. Y fíjense que uno de los artículos es el 87. Si yo me voy al 87, voy a ver que es amortizaciones justamente.
Entonces, las amortizaciones de aquellos inmuebles que hayan sido adquiridos a partir del 1 de enero de 2018 va a ser actualizable. Y en este caso, como he adquirido en 2016, no va a ser actualizado. Es decir, el valor que me dé histórico lo voy a tener que computar así como gasto. No voy a tener opción de actualizar. ¿Se entiende? Sigue entrando gente. Por favor, yo hablo. A ver, uno de mis defectos es hablar demasiado rápido, entonces necesito que me digan si voy demasiado rápido, si quieren que volvamos, etc. Así que eso tengan libertad para poder interrumpirme. Bien, entonces, 2016, puedo calcular amortización si va a obtener ganancia grabada, no va a ser actualizar esa amortización y tenemos el 70% que es el porcentaje correspondiente a la edificación, que es el sobre lo cual se calcula esa amortización. Bien, vamos al segundo párrafo del inmueble A, me dice, destinado a locación desde su adquisición. O sea, ya directamente sé que está produciendo ganancias desde marzo del 2016. Dice, luego, se firmó el 1 de enero de 2021 contrato de alquiler por 3 años a 35.000 mensual adelantados. El locatario se encuentra al día en el pago. Pregunta, ¿es relevante para declararlo como ganancia o no si está al día en el pago? No, porque el criterio de imputación, como hemos visto en la clase, es el devengado. Entonces, si está firmado el contrato y se devenga el alquiler, lo tengo que declarar como ganancia. Después vemos si le queda una deuda, si el locador no me paga, va a ser un crédito, etc. Después otro análisis, pero que va a ser ganancia alcanzada, va a ser ganancia alcanzada. Tenemos unos datos más de la tasa general de inmuebles e impuesto inmobiliario por 585 y 750 pesos mensuales respectivamente, que están a cargo del locatario. ¿Importa que esté a cargo del locatario o del locador? Sí, hay una distinción ahí. La ley en el artículo, me voy al 44. 44, cuando justamente hablamos de las rentas del suelo, me enumera justamente cuáles son esas rentas del suelo, y el inciso D me dice, leo del epígrafe, ¿no? En tanto no corresponde incluir en el artículo 53 de esta ley, constituyen ganancias de la primera categoría y deban ser declaradas por el propietario de los bienes raíces respectivos. Me voy al D, la contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. Entonces, si el inquilino lo toma a cargo, va a ser ganancia para el locador o el propietario del inmueble. Si el inquilino no lo toma a su cargo, va a ser gasto deducible si es que lo paga el propietario. ¿Se entendió? ¿O quedó como trabalenguas? ¿Se entiende? Bueno, lo vemos en el ejemplo práctico. Bueno, vamos por parte. Inmueble A, entonces tenemos los ingresos. ¿Se ve ahí más o menos o los pongo más grandes? ¿Usted qué opina? ¿Se ve ahí? Bien, listo. Lo dejo ahí entonces. Bueno, decíamos, locación, 35.000 pesos por los 12 meses, tal día te devengaron los 420.000 pesos como ingreso, lo ponemos en la columna respectiva. Y lo que acabo de leer justamente es los contribuciones o la tasa general de inmuebles e impuesto inmobiliario que están a cargo del locatario. Si están a cargo del locatario, constituyen ganancia grabada en cabeza del locador. Por eso lo tenemos que sumar 750 más 585 por los 12 meses, va a ser una ganancia grabada en cabeza del locador. ¿Hasta acá estamos? Tenemos el ingreso entonces, lo que es el alquiler propiamente dicho y los impuestos tomando a cargo por el inquilino. Hay una cuestión acá que le hemos tocado muy resumidamente en clase de teoría, es, bueno, el inquilino, el locador se los va a tomar, pero también se los va a poder deducir, porque fíjense en gastos y deducciones, tasa e impuesto inmobiliario, es un gasto deducible porque lo está pagando. En realidad no hace falta que lo pague, se devengó. Si yo sumo acá 16.020 y 16.020, después cuando saque la ganancia neta me va a dar lo mismo, en teoría. Siempre y cuando no existiese la opción de gastos presuntos. Para inmuebles urbanos,
siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones, tenemos una deducción especial de la primera categoría que habilita al contribuyente a elegir si por gastos de mantenimiento de esos inmuebles urbanos toma un porcentaje, que va a ser el 5% de la ganancia bruta, o por comprobante. Entonces, al ser, ya lo vemos más abajo, tenemos el ejemplo, pero a lo que voy es, no es lo mismo el 5% de 420.000 como ganancia bruta que el 5% de la suma de los dos, de los 436.020. Por lo tanto, conclusión de esto, no es indiferente declararlo como ingreso y después declararlo como gasto que directamente no declararlos. ¿Por qué? Por la posibilidad que tiene el contribuyente de declarar los gastos de mantenimiento de los bienes urbanos que estén locados con la opción de gasto presunto, porque se calcula sobre el 5% sobre la ganancia. Si yo declaro más ganancia, va a ser mayor la deducción posible. ¿Me siguen? Bien. Bueno, acá tienen la referencia, impuesto. Perdón, sigamos leyendo. Nos faltó un poquito acá. Dice, al 31 de diciembre de 2021 se adeudaba el impuesto inmobiliario por todo el año y la tasa general de inmuebles de diciembre del 2021 con vencimiento en enero 2022. Yo les contesté o les pregunté hace un ratito, ¿importaba si estaba pagado o no? No, lo que importa en este caso es el devengado. Si está devengado el ingreso o si está devengado el gasto atribuible a ese ingreso. El impuesto está devengado, debo todo el impuesto inmobiliario. Entonces, yo lo voy a deducir, pero al deducirlo, lo voy a tener que informar como un pasivo, porque no lo he pagado todavía. Las ganancias que se imputan por el devengado me van a generar este juego de crédito o pasivo, o deuda, en realidad, si trabajamos con persona humana. Este pasivo, esta deuda, estos 9.000 pesos, yo los voy a informar en mi patrimonio al cierre. Esta planilla, digamos, es la primera que ustedes presentan o se presenta para liquidación. Pero vamos a ver que a medida que vamos transcurriendo los trabajos prácticos, vamos a ir agregando las planillas correspondientes a la situación patrimonial, es decir, al activo o los bienes y las deudas y las deudas o el pasivo. Estos 9.000 pesos, ¿dónde van a estar? Si yo me voy al enunciado, perdón, tendría que compartir acá. Si yo me voy al enunciado, esos 9.000 ya están contabilizados en estos 3.980.000. El ejercicio que tenemos como es inicial ya nos da el monto global. Pero esos 9.000 están dentro de estos 3.980. Como están como pasivos, estarán restando, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta. Bueno, vuelvo al Excel. A ver qué me pregunta. Guadalupe me pregunta, profe, ¿no sería actualizada pero sí deducible? Claro, así es. Ahora vemos el tema de la amortización. Bien. Algo que no mencioné, que acá la tiene la norma, nosotros para calcular o para presentar ese detalle de bienes y deudas que nos pide el artículo 3º del decreto reglamentario, tenemos que seguir un criterio de evaluación. ¿Qué criterio de evaluación vamos a seguir? Lo que están expuestos en la resolución 2527 de la DGI. Nosotros tenemos hasta un determinado momento que funcionaba la DGI, la Dirección General de Impuestos, y después se transforma en lo que hoy es AFIP. Entonces, la 2527, que generalmente está dentro del compendio de normas, dentro del cuadernillo, digamos, está los criterios de evaluación para personas humanas. Y eso nos sirve justamente para evaluar tanto los activos, los bienes, los créditos, las deudas, etc. Y ya vamos a ver, no en este trabajo práctico, pero sí a medida que avancemos, que tiene criterios de evaluación que nos parecerían raros, pero tiene su lógica por cómo funciona el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. Bueno, continúo entonces. ¿Qué me dice Mayla Anuncio? Nada más que otro gasto puedo trabajar, la amortización. Y esto lo tenemos del 87. Si yo me voy al 87, son deducciones especiales de todas las categorías. Y en el primer párrafo tenemos justamente la posibilidad de deducir la amortización, que en realidad originalmente estaba previsto para contabilizar lo que es la depreciación del valor que sufría el bien como consecuencia de su uso, pero el concepto ha ido evolucionando y, por ejemplo, pueden amortizar en función de la obsolescencia de determinados bienes.
Busquen el fallo Telintar. Bien, pero en este caso, inmueble, y tenemos reglas claras o establecidas dentro de la ley para calcular la amortización de inmuebles. Me voy entonces al 87. Lo trabajamos, dice, 87, amortización de inmuebles. En concepto de amortización de edificios, y acá ya nos está poniendo la pauta. No amortizamos el valor de todo el inmueble, de edificios y demás construcciones sobre inmuebles. Entonces, amortizamos construcción. Y este es muy importante, dice, afectados a actividades o inversiones que originen resultados alcanzados del impuesto. Tenemos que tener el criterio de afectación. No podemos deducir una amortización de un inmueble que no esté afectado a la producción de una ganancia o que te produzca una ganancia que esté exenta. Se emitirá deducir el 2% anual sobre el costo del edificio o construcción o sobre la parte del valor de adquisición atribuible a los mismos. Si yo construí el inmueble, hice la construcción, sé cuánto es el valor de la construcción y puedo trabajar o puedo amortizar sobre ese valor. Pero si yo adquirí un inmueble que tenía ya terreno y construcción, entonces tengo que averiguar cuál es la proporción que se lo da el enunciado, el 70%, para en función de eso proporcionar el valor total del inmueble y sobre esa proporción recién sacar la amortización. Por eso dice acá, o sobre la parte del valor de la adquisición atribuible a los mismos, o sea, a la construcción, teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal o en su defecto según justo y precio que practique al efecto, hasta agotar el costo de dicho valor, o sea, hasta agotar el valor de la construcción. Entonces ahora tenemos un 2% anual, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nos dice el segundo párrafo, a los fines de el cálculo de la amortización a que se refiere el párrafo anterior, la misma deberá practicarse desde el inicio del trimestre. Entonces, para la amortización, en contabilidad nosotros estamos como acostumbrados a trabajar por periodos anuales, pero en el caso de amortización inmueble por impuesto a las ganancias, nos fija una pauta trimestral. Si bien es un 2% de la construcción anual, pero hay que tener en cuenta el trimestre en el cual se ha habilitado la fuente productora o se empieza a producir esa ganancia. Vuelvo entonces, la misma deberá practicarse desde el inicio del trimestre del ejercicio fiscal o calendario en que se hubiese producido la afectación del bien. Volvemos al tema de la afectación. Es muy importante la fecha en que ustedes afectan el bien a la producción de ganancia. ¿Hasta cuándo? Hasta el trimestre en que se agote el valor. O hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en que los bienes se enajenen o desafecten de la actividad o inversión. Entonces, desde la afectación hasta el trimestre anterior a la desafectación o hasta el trimestre anterior de la venta o hasta que el valor de la construcción se haya consumido. Bien, el importe, bueno, sigo leyendo, el importe resultante se ajustará conforme al procedimiento. Bien, lo otro sigue, no lo vamos a aplicar ahora. Vuelvo al planteo. Entonces tendríamos un valor de adquisición de 180. Decíamos, no vamos a amortizar todo el valor del inmueble, sino la proporción correspondiente al edificio o construcción. Entonces, desde ya, sobre el 70%, sobre los 26.000, recién podríamos hacer un cálculo. Fecha de adquisición. Lo bueno de esto, del ejercicio, nos dice, se adquirió el 31 de marzo del 2016. Es decir, tenemos adquirido el inmueble en el primer trimestre del 2016. Y yo lo afecté desde la compra, es decir, desde ese mismo trimestre va a producir ganancia, entonces desde ese mismo trimestre queda habilitada la posibilidad de tomarnos o de calcular justamente el gasto de amortización. ¿Cómo lo calculo? 126.000 pesos, que es el valor de origen de la construcción, dividido 200. Esta división de 200 es el 2%. Si yo saco el 2%, divido por 200, estoy haciendo lo mismo. En realidad, 200 sale de la división del 2% anual sobre la cantidad de trimestres que hay en los 50 años. 50 años por 4 trimestres me da los 200 trimestres totales posibles en los cuales se puede amortizar la construcción. Por eso, más fácil que multiplicar por 2 y dividir por 4 sería
o tomamos, digamos, como fórmula, dividirlo directamente en 200 trimestres. Podemos, o en otras palabras, digamos, podemos decir que la construcción la vamos a amortizar o la vamos a distribuir a la amortización en 200 trimestres. Eso me va a dar el valor de la amortización de un trimestre. ¿Cuántos trimestres tenemos en este caso en el ejercicio? Si ya viene alquilado el 2016, tenemos todo el 2021 completo. Entonces son 4 trimestres. Por eso tenemos 126.000 dividido 200, valor de un trimestre, por la cantidad de trimestres en el año, 4. Y acá está por 1. ¿Por qué? Porque no se actualiza, porque no se es aplicable el 93, primer párrafo, que es el que acabamos de leer al principio de la clase. ¿Por qué no es aplicable? Porque el inmueble fue adquirido después de la fecha que nos dice ese párrafo. O sea, fue adquirido antes de la fecha que nos dice ese párrafo. Fue adquirido en 2016 y para aplicar la actualización necesitamos, o se aplica, digamos, para aquellas adquisiciones a partir del 1 de enero de 2018. Contesto la pregunta de Lucas, me dice, ¿la habilitación es independiente si produce o no ganancias? Sí, así es, Walter. Una cosa es la afectación a la producción de ganancias y otra cosa es que el bien me empiece a producir ganancias. Y el ejemplo más claro, sí lo tenemos dentro del trabajo práctico, pero un ejemplo claro sería, yo publico hoy que tengo este inmueble en alquiler, pero no quiere decir que mañana ya tengo al locatario. ¿Cuándo lo afecto a producir ganancia? A partir de hoy. Pero ¿cuándo voy a tener ganancia? Cuando logre firmar el contrato. Si yo lo afecto a partir de hoy, ¿qué me dice qué es lo que acabamos de leer en el 87? Desde la afectación es habilitable o se habilita, digamos, la computabilidad de ese gasto que es la amortización. Si yo lo afecto hoy, puedo amortizar desde hoy. Ahora, ¿desde cuándo puedo o cuándo voy a tener el ingreso? Puede ser el mes que viene, hasta que consiga el locatario. Pero el gasto, en este caso la amortización, va a ser viable a partir de la afectación, o sea, en el ejemplo que estaba dando, a partir de hoy. Y acá vamos a empezar a presentar algunas de las otras columnas adicionales que tenemos dentro de la planilla de liquidación. Fíjense que tenemos la amortización 2.520 y en la columna justificación el mismo monto. Pueden escribirlo o deberían escribirlo y grabárselo. Si yo amortizo, tengo que poner el mismo valor en justificación siempre. En el cuadro en la columna de justificaciones, nosotros vamos a cargar importes, en este caso, por ejemplo, amortización, que no signifiquen erogaciones de fondos y que me justifiquen el consumo. Ya vamos a entender, digamos, esta frase cuando veamos el cuadro. Pero si yo no lo cargase aquí, tendría un desfasaje después al momento de calcular el consumo que me va a salir por diferencia en ese cuadro de justificación de variaciones que tenemos que hacer al finalizar el ejercicio. Hasta ahora vamos a tener, o como conocimiento inicial vamos a decir, amortizo, justifico, amortizo, justifico. El mismo monto, apenas inmediatamente ustedes tengan un cálculo de amortización, el mismo monto lo justifica. Y vamos a ver el gasto de mantenimiento, que al ser un inmueble urbano, lo vamos a poder, o vamos a tener esa opción de la que hablábamos, del contribuyente decir, bueno, gastos presuntos o gastos reales. Esto lo vamos a ver al final. Si quieren, lo presentemos, lo leamos ahora, perdón, al 89. El 89 dice, deducciones especiales de la primera categoría. Si ustedes prestan atención un poco a cómo va presentando la ley, nosotros tenemos desde el 82, no, perdón, desde el 83. Desde el 83 dice de las deducciones. Una ley se estructura con artículos, ¿no? Pero los artículos se agrupan en capítulos y los capítulos se agrupan en títulos. Fíjense que a partir del 83 comienza el título 3 que habla de deducciones. Primero habla de las consideraciones generales de las deducciones, que es el 83. Después deducciones que le llamamos generales, que son del 85. Y después de las generales pasamos a las especiales, 86. Pero especiales para las 4 categorías de ganancias. Y después de las especiales pasamos a las especiales ya de cada categoría. Por eso estamos en el 89, deducciones especiales para la primera categoría. Es decir, va a ser aplicable solo para primera. Y, a ver, a mí toca. Dice, el 89, de los beneficios incluidos en la primera categoría se podrán deducir también los gastos de mantenimiento del inmueble.
Es lógico, si yo tengo una ganancia de una locación, estoy en locación de un inmueble, para mantener ese inmueble tengo que sufragar gastos y esos gastos tendrían que ser deducibles, porque el objetivo de la ley de impuestos a la ganancia es gravar la ganancia neta. A este fin, los contribuyentes deberán optar, y recalquen o subrayen optar, para los inmuebles urbanos. Siempre empezamos con una primera condición. No sería viable para los inmuebles rurales. Inmueble rural, por comprobante. Inmuebles urbanos, una opción. Por alguno de los siguientes procedimientos. Deducción de gastos reales en base a comprobantes. Lo lógico, lo que se aplica para inmuebles rurales. Pero hay una opción B que es especial para este caso. Deducción de los gastos presuntos. Si es presunto, significa que no son reales o no es por comprobante. Que resulten de aplicar el coeficiente del 5% sobre la renta bruta del inmueble. Y acá termina de cerrar lo que presentábamos de que no es lo mismo declarar los impuestos a cargo del locatario como ganancia o no declararlo como ganancia y gasto, perdón, en cabeza del locador. ¿Por qué? Porque habíamos planteado el ejemplo, si yo calculo sobre la ganancia bruta, no va a ser lo mismo 5% sobre los 420 que 5% sobre los 436,020. Esa mayor posibilidad de un mayor gasto que está habilitado legalmente, lo tenemos que observar para hacerle pagar al contribuyente el menor impuesto posible dentro de los parámetros que nos fije la ley. Bien, vuelvo al inciso B entonces. Deducción de los gastos presuntos que resulten de aplicar el coeficiente del 5% sobre la renta bruta del inmueble. Porcentaje que involucra los gastos de mantenimiento por todo concepto. Es decir, no puedo tomar gastos presuntos y después agregar comprobantes. O gastos presuntos o comprobantes para inmuebles rurales. Me voy al párrafo 2, que va a ser importante, lo tomemos, lo leamos ahora que estamos y después lo vamos a aplicar. Me dice, adoptado un procedimiento, el mismo deberá aplicarse a todos los inmuebles que posee el contribuyente y no podrá ser variado por el término de 5 años contados desde el periodo inclusive en que se hubiese hecho la opción. Porque por ahí yo puedo ir viendo, bueno, este año me resulta más o pago menos impuestos si voy por presunto, el otro año por gastos reales, presuntos reales. No, para evitar ese juego, digamos, la ley fija un parámetro de 5 años. Ejercido la opción, lo tengo que mantener por 5 años, recién me puede volver o cambiar la opción cuando se cumplan esos 5 años. Tercer párrafo. La opción a que se refiere a este artículo, no podrá ser efectuada por aquellas personas que por su naturaleza deben llevar libros o tienen administradores que deben rendirles cuentas de su gestión. Un inmueble alquilado a través de una inmobiliaria, esa inmobiliaria tiene que rendir cuentas. Si tiene que rendir cuentas o actúa como administradora, no podemos optar gastos presuntos, van a ser todos gastos reales. En tales casos deberán deducirse por gastos reales en base a comprobantes, por más que sean inmuebles urbanos. Tengo una consulta acá. A ver. Bien, ahí Luis nos da de dónde salen los 200. Irene nos dice, profe, otro ejemplo puede ir en justificación. Ya lo vamos a ir viendo, Irene. Y los gastos presuntos también lo vamos a ver, Luis, dónde lo ubicamos. Eso vamos a ver al final. ¿Dudas sobre el inmueble A? Sería más fácil porque se devenga, se cobró todo y tenemos un par de gastos para deducir, entre eso la amortización, y la amortización no tiene actualización. Vamos al inmueble B entonces. Departamento. Si es departamento, inmueble urbano. Entonces podríamos aplicar en principio gasto presunto. Si aplicamos por un inmueble, lo que acabamos de leer tiene que ser para todos los inmuebles urbanos el mismo criterio. No podemos tampoco para un inmueble aplicar presunto, para el otro gastos reales y así. El criterio se mantiene tanto en el tiempo, es decir, esos 5 años que debe permanecer, como para los inmuebles de la misma naturaleza. Inmueble B, entonces. Departamento adquirido el 30 de julio del 2020. Si adquirido en el 2020, ya estoy del otro lado de la línea. Decíamos, la fecha de corte son primero de enero del 2018. A partir de esa fecha en adelante, se dispara o es posible aplicar el segundo párrafo del 93, es decir, actualizar la amortización.
Y me dice, a un precio total de 250.000 pesos, con gastos de escrituración. Si nosotros nos vamos a la 2527, a la forma de evaluar 2527, decíamos, es la resolución de la DGI que nos plantea los criterios de evaluación de los bienes y deudas en el caso de personas humanas. Y nos dice que justamente los inmuebles incluyen todos los gastos necesarios para tener al inmueble o ponerlo en condiciones, inclusive los gastos de escrituración. Indicándose en escritura traslativa de dominio que el costo de construcción era 170.000. Entonces acá yo ya tengo diferenciado, no por un porcentaje como fue el caso anterior, sino en la misma escritura cuánto es lo que está pagando el contribuyente por la construcción y cuánto es lo que está pagando por el terreno. Fue adquirido como inversión. No fue afectada la obtención de la renta o de renta. Es decir, lo adquirí para aprovechar la situación de ese momento, el precio, etcétera, pero no lo puse a alquilar. ¿Qué es lo que hice? Fue cedido gratuitamente desde mayo del 21. Estamos liquidando 2021, entonces desde mayo vamos a ver qué pasa. Para el desarrollo de una actividad de un tercero. Si nosotros nos volvemos al 44, entonces la situación tenemos un inmueble, $44, renta del suelo, constituye ganancia de la primera categoría, etcétera, etcétera, y teníamos un inciso. El G dice, el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Entonces acá tenemos el caso justamente, tenemos un inmueble que ha sido adquirido por el contribuyente, no lo alquiló, sino que lo cedió gratuitamente a un tercero. Por eso tenemos el siguiente dato, que en realidad nos tendría que dar una inmobiliaria. Inmuebles similares se alquilan por 24.000 pesos al mes. La ley nos obliga, digamos, a trabajar o a declarar esta cesión gratuita como una ganancia ficta o, como decíamos en clase de teoría, una renta psíquica, una renta presunta. Una renta sobre la cual se va a pagar impuestos, pero en realidad no es un ingreso real que haya tenido el contribuyente. ¿Cómo lo calculamos? ¿Desde cuándo está cedido gratuitamente? Desde mayo. Entonces, recién desde mayo hasta diciembre, en este caso, porque cerramos ejercicio en diciembre del 21, vamos a trabajar con 8 meses nada más. 8 meses por el alquiler presunto, que son 24.000, vamos a tener que declarar como ingreso 192.000 pesos. Esos 192 va a pagar impuestos a las ganancias. Pero como no es un ingreso real de dinero para el contribuyente, es una ganancia ficta, una renta presunta, una ganancia psíquica, etcétera, como la quieran llamar, vamos a tener que anotar ese mismo numerito o esa misma cuantía en no justificaciones. Porque va a jugar del otro lado de la columna. Nosotros tenemos el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales a 2 columnas. Justificaciones va a jugar de un lado y no justificaciones va a jugar del otro lado. La anotemos por ahora acá, lo vamos a entender cuando presentemos el cuadro de no justificación. Entonces, hasta ahora tenemos justificaciones, serían, lo hemos utilizado para las amortizaciones, es decir, gastos que no implican erogaciones de fondos, y no justificaciones lo utilizamos para ingresos que no impliquen ingresos efectivos de fondos. ¿Ven la dualidad o el espejo? Justificaciones para gastos que no impliquen erogaciones de fondos, no justificaciones para ingresos que no impliquen ingresos efectivos de fondos. Si yo puedo declarar un ingreso, también puedo declarar los gastos relacionados con ese ingreso, aunque sea psíquico, aunque sea presunto. Por eso tenemos los datos del impuesto inmobiliario y la tasa general de inmueble. Me dice, fue 6.000 pesos anuales y fueron abonados en febrero del 21 y económicamente a cargo del propietario. Fueron abonados por adelantado. Estoy liquidando, 2021. En febrero abono todo el impuesto de ese inmueble del año. Ahora, ¿importa que esté abonado o no? A los fines de la determinación del impuesto, no. A los fines de ver la situación patrimonial, sí, podemos tener un efecto ahí.
Pero para los fines de ver si está alcanzado o no, o en este caso si es un gasto, si es deducible o no, no, vamos a ver lo que se devengó. Y si el inmueble me empezó a producir esta ganancia ficta o esta ganancia presunta a partir de mayo, 4 meses no van a ser deducibles. Entonces los 6.000 dividido 12 por 4 va en ese sentido. Los 6.000 pesos anuales dividido 12 me da el valor de un mes. Dividido 4, ese valor de un mes multiplicado por 4 me da justamente el valor de los 4 meses donde ese gasto efectuado por el contribuyente no será deducible. ¿Por qué? Porque todavía el inmueble no fue afectado a la producción de esa ganancia ficta. ¿Me sigue? Fue afectado en mayo, entonces a partir de mayo los ingresos como las deducciones van a ser habilitados. Lo anterior no. Y en este caso, lo que tenemos, un pago, un gasto, una erogación, que en realidad no significa o no juega como gasto deducible. Si tenemos un gasto que no es un gasto deducible, lo vamos a poner en las columnas de uso. La columna de uso va a recabar o va a recopilar todos aquellos gastos que no sean deducibles o que estén vinculados con la obtención de una ganancia exenta o no alcanzada. ¿Y por qué se llama uso? Porque el contribuyente usa la ganancia, no es que no deduce ese gasto, sino que usa la ganancia para pagar otros gastos para otras erogaciones. Si es o en otras palabras, si es un gasto que es deducible, lo voy a tener en la columna de gastos. Pero si es un gasto que no es deducible o que está vinculada con una ganancia exenta, por ejemplo, va en la columna de uso. El contribuyente usó la ganancia para otros gastos. No va a jugar en la liquidación del impuesto o en la determinación del impuesto. Sí. Para la obtención de la renta. Bien, acá replico en Zoom. Me pregunta su compañera si es necesaria la escrituración del inmueble o no. En realidad tenemos muchísimos casos donde no tenemos la escritura, sino que tenemos un boleto de compraventa. Pero mientras tenga la posesión y ese boleto de compraventa y lo afecta a la obtención de la ganancia, hay que declarar la ganancia. Vamos a tener un valor de incorporación que puede no ser definitivo, porque después cuando haga la escritura va a tener un costo necesario que no está ahora en el valor del inmueble. ¿Me sigue? ¿Otra pregunta? ¿Consulta? Bueno, volviendo al tema de las tasas e impuestos, decíamos los 6.000 anual, 4 meses, o la proporción de esos 4 meses, uso de la ganancia, pero los restantes 8 meses sí serían deducibles, porque a partir de mayo, decíamos, lo afecté a la obtención de la ganancia. Ganancia presunta, pero, en fin, la obtención de la ganancia. Entonces, esos 4.000 pesos vamos a ponerlo, vamos a presentarlo dentro de la columna de gastos. Y volvemos al tema, si yo afecto la obtención de la ganancia, aunque sea ganancia ficta, voy a tener la posibilidad de deducir la amortización. Entonces vamos a calcular esa amortización. Valor de origen 250. De esos 250, ¿cuánto es la proporción correspondiente a la construcción? No tengo proporción en este caso, sino que tengo directamente el valor que se pagó por la construcción. Tengo el valor de lo edificado, que fueron 170.000 pesos. ¿Cuándo lo adquirí? Me voy al enunciado 30 de julio del 2020. Ahí caemos en el tercer trimestre del 2020. ¿Cuándo lo afecté? Lo afecté en el segundo trimestre del 2021. Lo afecté en mayo. Ya había pasado todo el primer trimestre y lo afecté recién en mayo. ¿Para qué me sirve todo este esquema, digamos, de situarnos en el tiempo? Porque en función de eso yo voy a tener que buscar o aplicar determinados coeficientes. ¿Por qué? Porque esta amortización sí va a ser actualizable. Fíjense en el cálculo. Van a ser los 170.000 pesos, que es el valor de origen del edificio, dividido 200, me va a dar el valor de amortización de un trimestre, y lo voy a poder multiplicar por ¿cuántos trimestres? Yo decía, lo habilité a partir del segundo trimestre del 2021. Segundo, tercero, cuarto, 3 trimestres del 2021, lo multiplico por 3, y ese valor va a ser el deducible en el 2021.
hasta ahí sin actualización. Correctamente, así es. Me pregunta su compañero si se tiene en cuenta si la fecha de adquisición o venta puede ser el último día del trimestre, ¿sí? Un día de diferencia le puede significar amortizar un trimestre más o menos. Bien, entonces tendríamos 270 dividido 200 por 3. Hasta ahí lo mismo que el ejercicio pasado, que el inmueble pasado. Pero ahora tenemos que aplicar un coeficiente. ¿Por qué? Porque el inmueble hemos visto que supera o pasa del otro lado de esa división, digamos, temporal del 1 de enero de 2018. Tenemos que ir al coeficiente de origen, es decir, cuándo lo adquirí. Y fíjense en que lo tenemos en el enunciado, en el mes de adquisición, o sea, julio del 2020, tengo un coeficiente del IPC de 230,4940. 230. Y tengo la fecha de, la fecha de cierre de ejercicio en este caso, que es diciembre de 2021, y ese mes me va a servir para anticuar o para buscar el IPC de la fecha de cierre, para poder actualizar ese valor de esa amortización histórica. Entonces, ¿cómo calculo, cómo formulo ese coeficiente de actualización? Índice de cierre sobre índice de origen. Índice de cierre, diciembre 2021, los 482 que están en el enunciado, sobre índice de origen, la fecha que adquirí el inmueble, que en este caso es 230. El coeficiente va a ser 2,09. Ese 2,09 va a ser el que me va a actualizar esa amortización histórica. Y si ustedes se fijan en el Excel, está dentro de la fórmula expresado así. El valor de los 170 dividido 200 por 3 por 2,0926. ¿Y qué es lo que tengo que hacer cuando yo amortizo? Inmediatamente ir a la columna de justificaciones y poner el mismo valor. Amortización, justifico. Bueno. Sí. Bien, tu compañero me pregunta por qué se amortiza sobre el 170.000. Los 170, yo me voy al enunciado. Decíamos, como regla general, el terreno no se amortiza solo la construcción. ¿Cómo sé cuál es el valor de la construcción? Tengo que ir a la escritura. Y la escritura en este caso me está diciendo justamente que es 170.000. Si no tengo ese valor de la escritura, me voy a la proporción que sale en la boleta la boleta del impuesto inmobiliario, que me dice valor fiscal tanto, y de ese valor fiscal tanto terreno y tanto edificio. Y ahí puedo sacar un porcentaje, y ese porcentaje es el que aplicamos en el inmueble A. O sea, siempre tengo que buscar el valor de la edificación o de la construcción, y sobre eso recién poder amortizar. Me pregunta Daniela, perdón, contesto acá, le voy acá. Si no están pagados los gastos de tasa general de inmueble e impuesto inmobiliario, igual sería un uso. Muy buena la pregunta de Daniela. Daniela se refiere a el gasto de aquel inmueble cuando todavía no lo hemos afectado a la obtención de ganancia agravada. La obtención de la ganancia agravada es a partir de mayo. Entonces, los 4 primeros meses, si yo no lo pagué, no sería uso. No entrarían o no jugarían en mi declaración jurada. Uso siempre van a ser gastos que estén pagados. ¿Por qué? Por la forma en la cual nosotros trabajamos el cuadro de justificación de variaciones. El cuadro de justificación lo vamos a ver que es como si fuese un estado de origen de aplicación de fondos. ¿De dónde vienen los fondos y a dónde se aplica? Pero siempre bajo una lógica del percibido, o sea, de ingreso y de egreso de dinero, efectivo real. Entonces, si tengo un gasto que no es deducible, pero que yo no lo he pagado, no va en uso. Recién va a ser en uso cuando lo pague. Porque todavía no usé mi plata para pagarlo, digamos. ¿Se entiende? Que en términos más coloquiales. Y bueno, una pregunta que, como repito, hasta que no veamos el cuadro no lo vamos a terminar de cerrar. Uso sí o sí tiene que haber un egreso de dinero, un egreso de fondos. Si hay un gasto que esté vinculado con un gasto que no sea deducible, pero que no lo haya pagado todavía, nunca va a figurar acá en uso. Bien. Sí, perdón, había otra consulta.
todo ese año, o sea, yo lo afecté, pero no tuve ingreso, no puedo decir nada. Perdón, la última parte. En todo ese año. Entonces ahora no lo pude alquilar, pero ya lo había puesto para sería otro el ejemplo, digamos. Bien, acá me pregunta su compañera, por los que están en el Zoom, si yo afecto un inmueble y no tengo ingreso al final. Por ejemplo, el caso del alquiler. Yo pongo en alquiler un inmueble y resulta que pasa el año y no lo puedo alquilar. ¿Puedo amortizarlo o no? No tengo ingreso contra cuál comparar esa amortización, me va a dar un quebranto. La respuesta es sí, porque lo que me dice el artículo 87, creo que es, me hablaba de, va a ser deducible la amortización desde la afectación. Si yo afecto el bien a la producción de ganancia, puedo tomarme la amortización y los gastos de mantenimiento hasta que lo pueda alquilar. Y no voy a tener un ingreso para poder aparearlo. Entonces, me va a generar un quebranto, un resultado negativo. No, depende. Su compañera me dice si no se pueden generar quebranto por deducciones. En este caso, sí va a generar un quebranto. Lo que usted me dice son las deducciones personales, la del artículo 30. La del artículo 30 no me va a generar quebranto. Es decir, las deducciones personales me van a lo sumo, neutralizar la ganancia y no me va a hacer pagar impuestos, pero no me va a generar un resultado negativo. El resto de los gastos y deducciones admisibles, sí, puede ser. Sí. Sí. Claro, en realidad los 10.000 habría que ver, lo tendría que afectar, digamos, una proporción. Perdón, me pregunta su compañera para los que están en el Zoom, ¿qué pasa si después tengo el gasto de escrituración? Tengo que ajustar el valor del inmueble. Entonces, de 250.000, por ejemplo, pasaremos a 260.000. ¿Y cómo lo distribuyo entre terreno y edificio? No está previsto. En realidad, podríamos hacer una proporción de esos 10.000. La proporción correspondiente de la misma proporción de terreno y edificio que estamos planteando acá, la podría afectar a edificio y sobre eso calcular una nueva amortización. Volviendo al ejemplo de su compañera, el tema de la afectación, y como decíamos en clase de teoría, uno tiene que probar que el inmueble está afectado a la producción de ganancia. Mínimamente debería haber una publicación en el diario, si no es que se contrata una inmobiliaria, etcétera, etcétera. Eso, ustedes para defender, digamos, al contribuyente o para justificar que puedan tomarse el gasto, es decir, que está habilitada la fuente para producir esa ganancia, tienen que demostrar. ¿Y cómo lo demuestro? Juntando justamente todas estas pruebas. Si yo digo, no, pero ese inmueble estaba afectado, bueno, demuéstremelo. Y si no tengo forma de demostrarlo, obviamente me van a impugnar ese gasto. Sería muy raro que no. Bueno, ¿más dudas? ¿O avanzamos al C? Inmueble C. Es un inmueble adquirido y escriturado en julio del 2020. Ya estamos en el 2020, entonces, desde ya decimos, bueno, si se amortiza, hay que calcular amortización actualizada. En 2 millones de pesos. Por un saldo financiado se abonó 100.000 pesos en concepto de intereses devengados en 2021. Es decir, se compró con un crédito y por ese crédito me generó un monto de interés en 100.000 que fueron devengados en 2021. Tenemos varias cosas acá. Dice, al momento de la compra, en el momento de la compra, el avalúo fiscal no discriminaba terreno y edificio. No tenemos la discriminación de la escritura, no tenemos la discriminación en el avalúo fiscal. Entonces vamos a lo que leímos dentro del artículo y que nos hablaba de justiprecio. Entonces debe ser estimado, el señor Montes estimó que el 70% de ese valor del inmueble representa la edificación. Sigo leyendo. Desde su adquisición se firmó un contrato de locación por 2 años a 28.000 pesos mensual adelantado. El locatario finalizó y habilitó en enero de 2021 la construcción de una habitación y un baño. Estamos liquidando 2021. En enero de 2021, el locatario construyó una habitación y un baño, cuya inversión fue de 300.000.
pero fue reconocida por el señor Montes solamente en parte, en un 60%. Si yo me voy al 44 justamente, decíamos, uno de los casos de rentas de primera categoría era el C, inciso C decía, el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos que constituyan un beneficio para el propietario. Y en la parte que éste no esté obligado a indemnizar. Es decir, acá vamos a tener una diferenciación porque una parte va a ser renta y otra parte no. ¿Por qué? Porque se hace cargo del 60% el locador. Nos da unos datos de impuesto y tasa de 2021 por 7.000 pesos que se encontraban impago al 31 de diciembre y según establecido en el contrato están a cargo del propietario. Es decir, van a ser gastos, no van a jugar como en inmueble A que va a ser ganancia y gasto. En este caso, como son a cargo del propietario, solamente van a figurar como gastos. Y tenemos la serie de índices para poder dar la amortización. Bien, me pregunta Lucía el tema de los intereses, ya lo vemos, Lucía, ahora lo vemos. Bueno, vamos de aparte, vamos desmenuzando este enunciado. Tenemos el valor de adquisición y tenemos que se abonan intereses. Vamos a parte de los ingresos. ¿Dónde están los ingresos? Al momento de la compra, etcétera, etcétera. Firmé el contrato de locación por 2 años a 28.000 pesos mensual adelantado. 2 años desde julio del 2020, entonces vencería en julio del 2022. Entonces entra todo 2021 completo. Tenemos los 28.000 por los 12 meses y ese valor de los 336.000 que van a figurar como ingreso. También como ingreso tenemos la porción no indemnizada por el señor Montes al locatario que hizo esa habitación y ese baño. Vamos a tener que hacer una serie de cálculos. Si él se hace cargo del 60%, lo no indemnizable o lo no reintegrado es el 40%. Valor de la mejora, 300.000. El 40%, 120.000. Pero en realidad el decreto reglamentario me habla de que no se va a declarar esos 120.000 como ganancia en el periodo en que se realizó la mejora, sino que si yo me voy al decreto reglamentario, al 110, vamos un ratito. Determinación de la ganancia bruta. Los propietarios de bienes raíces que se define el artículo 44 de la ley, estamos renta de primera, determinarán su ganancia bruta sumando, me voy al inciso F, el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos, en la parte que no estén obligados a indemnizar, o sea, el 40% que estamos hablando, y que realmente constituyan un beneficio para la propiedad acrecentando su valor. En estos casos, eso de acrecentando su valor, acuérdense de la clase de teoría, toda la discusión de que cuando es mejora, cuando es gasto de mantenimiento. Vuelvo al artículo. En estos casos, se distribuirá proporcionalmente el valor de dichas mejoras de acuerdo con los años, léanse meses, que resten para la expiración del contrato, computándose el importe resultante como ganancia bruta de cada año o de cada mes. Entonces, los 120.000 pesos que debería ser ganancia bruta, en realidad no lo voy a computar todo en el ejercicio 2021 porque vamos a tener 6 meses del 2022 que todavía va a estar vigente ese contrato. Entonces voy a tener que hacer una proporción. ¿Cuánto de esos 120.000 corresponde al 2021 y cuánto de esos 120.000 corresponden a los otros ejercicios? ¿Hasta qué? Hasta el mes que finalice el contrato. Por eso acá tenemos toda la explicación de que nos dice, bueno, la vigencia del contrato hasta el julio del 22, son 24 meses. Han transcurrido 6 meses, de julio del 2020 a diciembre del 2020. Restan 18 meses. ¿Desde cuándo? Desde la habilitación de esa mejora, desde enero del 21. Estos 18 meses es el tiempo en el cual yo tengo que distribuir esa ganancia de 120.000 pesos. ¿Me siguen hasta acá? Desde la habilitación de la mejora hasta la finalización de ese contrato. ¿Cuándo se habilitó? En enero. ¿Cuándo finaliza el contrato? Julio del año siguiente. Son 18 meses. 12 más 6, los 18.
Entonces, voy a tener que calcular 120.000 sobre los 18. ¿Cuántos meses entran en este ejercicio que estoy liquidando? Los 12. Porque desde enero hasta diciembre está habilitada la mejora. Entonces van por 12. 80.000 pesos va a ser ganancia del año 2021. El remanente va a ser ganancia en el año que viene, en el ejercicio 2022. Que en realidad, como me va a jugar, digamos, como estamos por el devengado, esto me va a jugar como un pasivo o como una ganancia a realizar, que tiene acá el comentario al costadito. Me va a jugar como un pasivo dentro de mi patrimonio o dentro del patrimonio del contribuyente. Bueno, hasta acá las ganancias. Vamos a los gastos. Vámonos a lo que ya sabemos, después vamos avanzando con lo que todavía no hemos tocado. Lo que ya sabemos es impuesto inmobiliario y tasa general de inmueble. Es un gasto deducible siempre y cuando esté relacionado con la obtención de esa ganancia. En este caso no hay ningún problema. Son los 7.000 pesos que, a pesar de encontrarse en pagos, como dice el enunciado, son totalmente deducibles. Pero sí me va a afectar en el cuadro de justificación, porque si se encuentra en impago es deuda. ¿Por qué? Porque esta ganancia se liquida por los devengados. Si la ganancia se imputa por los devengados, me puede generar créditos o deudas. Entonces, esto justamente va a ser un típico ejemplo. Me va a generar una deuda que voy a poner en esa columna que en este ejercicio no tenemos, pero va a ser la situación patrimonial del contribuyente al cierre. ¿Y qué nos queda? Haciendo una revisión, queda la amortización que ya pasamos, pero tenemos el tema de los intereses. Y los intereses, me voy al 85, que es deducciones generales. El inciso A justamente me habla de los intereses. De la ley, perdón. No, acá era. 85, deducciones admitidas de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de la ganancia, y con las limitaciones contenidas en la presente ley, se podrá deducir a los intereses de deuda, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la construcción, renovación y cancelación de las mismas. Este sería el típico ejemplo. Tenemos un gasto para los intereses, un gasto, digamos, puede haber comisión, etcétera, para tener el préstamo para comprar ese inmueble. Y ese inmueble fue afectado a la obtención de la ganancia. Entonces, se me habilita la deducción de ese interés. Leamos el párrafo que sigue, que es justamente la pregunta de la compañera por Zoom. En el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, la relación de causalidad que dispone el artículo 83 se establecerá de acuerdo con el principio de afectación patrimonial. El 83, si nos volvemos al artículo anterior, dos artículos anteriores, perdón, nos hablaba de estas reglas. Van a ser deducibles aquellos gastos que estén relacionados con la obtención de la ganancia o con la conservación de la fuente productora de ganancias. Y por lo tanto, no va a ser deducible aquellos gastos que estén relacionados con ganancias exentas o ganancias no alcanzadas. O aquellos gastos que no estén relacionados con ninguna ganancia, que serían un típico uso de la ganancia. Entonces, volviendo a leer esta oración y reinterpretándola, dice: la relación de causalidad se establecerá de acuerdo con el principio de afectación patrimonial. ¿Cuánto de este inmueble he afectado a la obtención de ganancia? Si lo ha afectado un 100%, entonces el 100% de los intereses van a ser deducibles. Sigo leyendo el artículo. Dice, en tal virtud solo resultarán deducibles los conceptos que se refiere al párrafo anterior cuando pueda demostrarse que los mismos se originen en deudas contraídas por la adquisición de bienes, sería este el caso, o servicios que se afecten a la obtención, mantenimiento o conservación de ganancias grabadas. Ahí tendría que decir obtención de ganancias grabadas, mantenimiento o conservación de la fuente productora. No procederá a deducción alguna cuando se trate de ganancias grabadas que, conforme a las disposiciones de esta ley, tributan el impuesto por vía de retención con carácter de pago único y definitivo. Esa es otra cosa. Esto lo vemos un poquito más adelante. Creo que sería demasiado complejo presentarlo ahora. Salteamos un párrafo. Vamos al que dice, en el caso de los sujetos comprendidos en el artículo 53, ¿estamos en el artículo 53? No, porque no estamos hablando de un sujeto de empresa.
Pero respondo a la pregunta de la compañera. Los intereses de deuda de carácter financiero, excluyéndose en consecuencia las deudas generadas por adquisiciones de bienes, locaciones y prestaciones de servicios relacionados con el giro del negocio, contraídos con sujetos residentes o no en la República Argentina, serán deducibles del balance impositivo al que corresponde a su imputación, no pudiendo superar tal deducción el monto anual que al respecto establezca el Poder Ejecutivo. No, esto no es. Déjenme ver un poquito más adelante. Creo que el penúltimo párrafo, lo que me pregunta su compañera. No, eso está en el artículo de exención. Lucía, eso lo vamos a ver. El tema de que vos me decís de la compensación de intereses lo vemos más adelante porque tengo que tener la exención de intereses y sí lo vamos a tener en un trabajo práctico específico. Y el tema de la deducción de los intereses hipotecarios tampoco lo vamos a ver ahora porque esos son deducciones generales y que lo vamos a tener también en un trabajo práctico. Ah, bueno, ahí me dice que los compensas. Bueno, lo veamos. Si lo tenés en el parcial, lo veamos. Hay una cuestión, si yo me voy al artículo de exenciones, una de las exenciones para personas humanas es la obtención de determinados intereses. En este caso, pero en ese caso, Lucía, se aplicaba, si no me acuerdo mal, en sujeto de empresa. ¿Vos lo tenés ahí al caso que me dices? Cuando hay intereses exentos, por un lado, para persona humana, e intereses deducibles, lo que busca la ley es evitar la siguiente maniobra. Persona humana, pide un préstamo, paga intereses. Esos intereses son deducibles. Ahora, ¿qué hace con la plata del préstamo? Esa plata del préstamo la invierte. Esa inversión le genera otros intereses. Esos intereses están exentos. Entonces tiene una ventaja financiera de esta maniobra. Para evitar esa maniobra es lo que plantea su compañera, que no lo hemos visto todavía, pero se lo presento nomás. Es decir, solamente va a estar exenta la diferencia entre lo que resulte deducible y lo que resulta exento. Si lo que resulte deducible es mayor de lo que resulta exento, va a ser deducible solamente la diferencia. Y al revés, si los intereses exentos son mayores que los intereses deducibles, va a estar exento solamente la diferencia. Bajo la lógica esta de evitar la maniobra de que la persona humana pida un préstamo y lo invierta obteniendo un doble beneficio. La exención de los intereses o intereses de un plazo fijo, por ejemplo, que están exentos, y por otro lado la deducción. Un doble beneficio que la ley ha querido limitar o acotar con esta redacción que plantea Lucía. Pero Lucía, si me puedes pasar el ejemplo práctico, el ejemplo realmente concreto, lo vemos. Pero en realidad es un avance, o sea, estamos demasiado más allá, digamos, de lo que es el trabajo práctico. Eso lo vamos a ver después. Necesitamos otras herramientas para tenerlo. Bueno, volvamos entonces a los intereses. De lo que acabamos de leer va a ser el 85A, deducciones admitidas, deducciones generales, nos habilita siempre y cuando se cumpla este principio de afectación patrimonial, es decir, que este crédito haya sido utilizado para la obtención de la ganancia o para la conservación de la fuente productora de ganancia, que en este caso se cumple desde el inicio de la adquisición. Entonces, todos los intereses, si hubiesen comisiones también podría ser, serían deducibles de esta renta. Y nos queda la amortización, que desde ya hemos sabido desde la lectura del enunciado que va a ser actualizada. Tenemos un valor de 2 millones de pesos y por justo y precio, es decir, por estimación del contribuyente, vamos a sacar un 70% correspondiente a edificación. Y vamos a hacer el mismo análisis. ¿Cuándo lo adquirí? En el tercer trimestre del 2020. ¿Cuándo lo afecté? Desde esa misma fecha. Entonces, todo 2021 vamos a tener los 4 trimestres para poder amortizar. Fecha de adquisición, ¿en qué mes lo adquirí? Lo adquirí en julio, entonces voy a tener que tomar julio de 2020, el coeficiente de 328,20, perdón. ¿Y hasta dónde quiero actualizar la amortización? Hasta la fecha de cierre de ejercicio, fecha de cierre de la declaración, que es diciembre del 2021. Entonces, ¿cómo calculo el coeficiente? Índice de cierre sobre índice de origen. Índice de cierre, diciembre del 21,
Índice de origen, julio del 20. Tengo que multiplicar a la amortización histórica por 1,46. Calculo la amortización entonces, 1.400.000, la porción correspondiente al edificio, dividido 200, me da el valor de la amortización de un trimestre, por 4, me da la amortización del ejercicio que estoy liquidando, 2021, y lo tengo que actualizar por 1,4696. Ese es el valor que va a estar consignado en gastos. Amortizo, inmediatamente justifico. Siempre. Y acá tienen un análisis de que si esa construcción del baño y la habitación adicional constituye o no mejora en los términos del decreto o analizando o a la luz de lo que dice el decreto reglamentario. Fíjense, evaluación de esa mejora en 300.000. ¿Qué aplicamos para evaluar bienes en personas humanas? La resolución 2527. Vamos a buscar o a calcular qué porcentaje estos 300.000 representan del valor del inmueble hasta antes de la mejora. Entonces, fíjense en cómo trabajamos. Tenemos el valor de origen del inmueble, que fue 2 millones, adquirido en julio del 2020. Pero vamos a actualizar ese valor. ¿Por qué coeficiente? Por el índice de cierre sobre índice de origen, IPC de diciembre del 21 sobre IPC de julio del 20. Tenemos la proporción del terreno y del edificio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber el valor neto de ese inmueble. Entonces vamos a tener que calcular una amortización acumulada hasta antes de la construcción, hasta antes de la mejora. Si ustedes se fijan acá, tenemos el valor del edificio dividido 200, me da el valor de un trimestre. ¿Y cuántos trimestres han transcurrido desde que la adquiría ese inmueble? 2 trimestres. Actualizado del inmueble principal hasta antes de la mejora, 2.918.000. Porcentaje. Si yo me voy al artículo 230 del decreto, si quieren lo veamos un cachito. Mejoras. Se reputan mejoras, no resultan en consecuencia deducibles como gasto. ¿Cuál es la diferencia entre deducir mejora o gasto? ¿No es lo mismo? Si igual voy a tener que restar. Si es mejora, lo voy a tener que activar. Si lo activo, va como amortización al gasto. Y si va como amortización, significa que lo voy a prorratear por los 200 trimestres. O en realidad no es por los 200 trimestres, es por la cantidad de trimestres de vida útil que le quedan al inmueble. Ahora, si es gasto, me lo deduzco todo en un solo mes, en un solo ejercicio, perdón. ¿Qué es más conveniente? Depende del contribuyente. Si tengo un quebranto, no me conviene deducirlo todo el mes. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que ver no es que es más conveniente o no, sino si es verdaderamente una mejora o si es verdaderamente un gasto de mantenimiento. Puede ser un gasto de mantenimiento que sea bastante oneroso, o puede ser una mejora que sea de muy poco monto. ¿Dónde va a estar la cuestión de la naturaleza de ese trabajo? Si ese trabajo, lo que decíamos en teoría, si me incrementa el valor del bien, si me alarga la vida útil, si le cambia la situación o la naturaleza del bien, es muy probable que sea una mejora. Ahora, si es un gasto relacionado a mantener, es decir, a evitar que el inmueble se me caiga, en palabras más llanas, por más que sea el monto que sea, sería gasto deducible. Vamos al 230 del decreto. Dice, se reputan mejoras no resultando en consecuencias deducibles como gasto aquellas erogaciones que no constituyan reparaciones ordinarias que hagan el mero mantenimiento del bien. En general, se presumirá que revistan el carácter de mejoras cuando su importe en el ejercicio de su habilitación supera el 20% del valor residual del bien, ajustados de acuerdo a la disposición, etcétera, etcétera.
Me voy al segundo párrafo. Las mejoras, cuando corresponda, se amortizarán en el lapso de vida útil que reste al bien respectivo y a partir del ejercicio de su habilitación inclusive. En realidad, cuando dice ejercicio, sería a partir de su trimestre de habilitación inclusive. De esto tenemos dos conclusiones. Mejora o mantenimiento, hay que hacer la distinción y hay que tener la prueba para saber si es una o si es la otra. Hay una presunción, pero que admite prueba en contrario. Que si supera el 20% ya será mejora. Pero admite prueba en contrario. Podemos tener un gasto de mantenimiento bastante importante. Y sobre todo, este 20% del valor del inmueble también resulta bastante complejo de aplicar si en vez de 2 millones, por ejemplo, yo pongo acá 100.000 pesos. ¿Puedo tener un inmueble de 100.000 pesos? Depende de cuándo lo haya adquirido. 100.000 pesos hace 10 años, capaz que es lo equivalente a 2 millones al día de hoy. O el ejemplo extremo que le daba el contador Testa, pero que es real, porque hay gente que tiene inmuebles del año 70, del año 60, y en ese momento estaba el peso argentino, el peso ley 16.188, etcétera, y que al quitarle 12 ceros es un centavo en pesos. El 20% es de un centavo. ¿Me siguen? Bueno, con ese ejemplo extremo, digamos, se entiende que esto obviamente puede admitir prueba en contrario. Vamos entonces, a hacer el análisis. Esto a los fines didácticos nada más. Entonces teníamos el valor actualizado neto ¿de qué? De amortización acumulada hasta el trimestre anterior a la habilitación de la mejora de ese inmueble. 2.918.000. El 20% de eso es 583.725. ¿De cuánto fue la mejora? 300.000. 583 sobre 300 no supera el 20%. ¿Macer igualmente mejora? Y sí, porque en realidad lo que importa, como decíamos hace un rato, es la naturaleza de ese gasto. Si realmente es una mejora o si realmente es un gasto de mantenimiento. Entonces, por más que no supere ese 20%, lo vamos a afectar como mejora y por lo tanto, de acuerdo al último párrafo del 230, lo vamos a amortizar. ¿En función de qué? De la vida útil. Pero ya no vamos a tomar los 200 trimestres porque hay una mejora que está adicionada o que está ligada a su vida útil a otro inmueble. Está anexada a otro inmueble porque es una habitación y un baño que está o que comparte, digamos, la misma vida útil que el inmueble principal. Pero ese inmueble principal ya ha transcurrido varios trimestres de vida útil. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, al último, nos dice en los trimestres que les resten de vida de útil al inmueble principal. Fíjense, acá tenemos todo el cálculo o cómo llegamos. Lo afectamos el primer trimestre del 2021 porque en enero del 2021 está afectada la producción de ganancias. El trimestre principal tenemos 200 trimestres. ¿Cuántos han transcurrido hasta antes de la incorporación de la mejora? 2 trimestres. Son los 2 trimestres del año 2020. ¿Cuántos trimestres deben transcurrir o a transcurrir desde la habilitación de la mejora? 198. La diferencia entre los 200 y los 2. Entonces, en vez de poner 200, fíjense en que vamos a amortizar en 198 trimestres. ¿A qué? Al valor de la edificación. ¿Qué proporción de eso vamos a amortizar los 300.000 o vamos a tomar el 70%? Vamos a amortizar los 300.000 porque los 300.000 es construcción. No tenemos que hacer ninguna proporción porque es todo amortizable, es todo edificación. Por eso están los 300.000 divididos los 198, que son los trimestres de vida útil remanentes, por 4 trimestres, porque son los que caen en este ejercicio, por el coeficiente de actualización, porque fue incorporado, construido, adquirido, etcétera, después del 2018, después del 1 de enero del 2018. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo calculamos la amortización de la mejora? Hay una discusión teórica que en algún momento se daba, esto no está en el práctico, pero se los comento, es decir, bueno, si yo tengo una mejora, pero que no está atada a la vida útil del bien principal. Por ejemplo, una casa de campo, no sería mejor ejemplo, una casa común que tenga un amplio parque y resulta que después hago una pileta. La pileta la hago a los 10 años de
que me voy a vivir o que alquilo esa casa. La construcción tengo un valor, la pileta, y la construcción anterior o el inmueble principal tengo otro valor por el edificio. ¿Cómo amortizarían ustedes? ¿Atarían la vida útil de la pileta a la construcción principal? ¿O la amortizarían por 50 años? O puede ser que tenga un terreno grande y que tenga una casa en una punta de ese terreno y otra casa en la otra punta, que la hice después. ¿Es una construcción? ¿Es una mejora al inmueble en sí? Sí. Y lo amortizarían por los 198 trimestres o por los 200. Bueno, les dejo la pregunta porque no está reglamentado. Pero sería interesante, o sea, tiene criterios para decir, bueno, no por los 198, sino por los 200, porque lógicamente al ser independiente del inmueble principal, voy a la regla general, 2% anual por trimestre, y la vida útil de ese inmueble no está afectada al inmueble preexistente, digamos. Hay elementos para uno y otro caso. Bueno, avancemos, si no, no, queda sin tiempo para actualizar. Sí. No, la vida útil desde el... Usted me dice, por ejemplo, si yo adquiero un bien... Por ejemplo, ahora estamos de la aplicación, estoy alquilando. Sí. De ahí se llama la vida útil. Correcto. No importa que tenga más años, digamos. No, pero o sea, si usted, por ejemplo, un inmueble que ya esté construido, que sea una casa vieja, si yo lo adquiero ahora, comienza desde ahora a los 50 años hacia adelante. ¿Esa sería su pregunta? Sí, sí, sí. Así es. Sí. Porque el inmueble adquirido en función del valor del edificio a ese momento que usted lo está comprando, la ley le dice 2% anual, entonces son los 50 años, desde esa fecha de adquisición. Bueno, vamos al inmueble de local. Seguimos en inmuebles urbanos. Adquirido en enero del 20, o sea, después del 2018, la amortización se va a actualizar por $500,000 cuya valor fiscal a la fecha de compra indicaba 80% para la edificación. Ya tenemos los datos para hacer la amortización. Me dice, firmó un contrato de alquiler por 3 años, el 10 de julio del 20, a razón de $52,000 mensual adelantado. Pero tenemos una complicación. A partir de marzo 21, el locatario incurre en mora. Le agarró la pandemia. El 1 de junio del 21, el locador inició los juicios de desalojo y cobro de pesos, logrando sentencia y acción efectivo el desalojo en septiembre del 21. Son dos juicios distintos, ¿no? Acuérdense que tenemos el juicio de desalojo por un lado y el juicio de cobro en pesos por otro lado. El juicio de desalojo apunta a sacar al inquilino que no me está pagando y cumplió con el contrato, y el juicio de cobro en pesos justamente es otro juicio para que me pague lo que me debe. Bien. ¿Dónde me quedé? Logrando sentencia de acción efectivo. Entonces, desalojo en septiembre. Ustedes hasta acá, cuando resuelven este tipo de ejercicio, hagan un esquema, hagan una línea de tiempo. Hasta febrero, pago normal. Desde marzo, mora. Hasta junio, donde se inicia juicio de desalojo y cobro de pesos. Desalojo en septiembre del 21 y cobro en pesos recién el 15 de febrero del 22. Finaliza el juicio de cobro de pesos, percibiendo el capital adeudado hasta la fecha del efectivo desalojo. Entonces tenemos varias fechas y fíjense que una fecha nos cae en el otro ejercicio. De octubre a diciembre, yo lo desalojé o lo pude desalojar recién en septiembre. Bien, esto ya lo respondemos. Lo desalojé en septiembre. A partir de octubre lo puse al inmueble en condiciones de volver a alquilarse. Entonces, en octubre a diciembre se incurrieron en gastos por aviso de locación en diario local por 1.580. No me dice que se haya alquilado. El propietario abonó $1.200 en concepto de tasa municipal correspondiente al año 2021 y tenemos los índices. Bueno, vamos, avancemos entonces. Fecha de adquisición en enero del 2020, 2 meses, enero y febrero, ganancia, no hay problema, se devengó y se pagó. Ahora, ¿qué pasa de marzo a mayo? Para solucionar esto, decimos, el inquilino incurre en mora.
Si incurre en mora, en principio, si es por el devengado, se va a generar igual la ganancia. Vamos a tener que declarar esa ganancia aunque no esté cobrada. Pero vamos a ver el 110 del decreto reglamentario, que nos va a dar una pauta temporal hasta cuándo declarar esa ganancia. 110, inciso, me habla de la determinación de la ganancia bruta. Los propietarios de bienes raíces a que se refiere al artículo 44 de la ley determinarán su ganancia bruta sumando. El inciso A me dice, los alquileres o arrendamientos devengados. O sea, no importa si está en mora o no, pero me dice salvo los incobrables. Entendiéndose por tales los alquileres adeudados al finalizar los juicios de desalojo y de cobro. Esto lo vimos en teoría. En caso especial, el AFIP podrá otros índices, etcétera, etcétera. Cuando se recuperen créditos tratados impositivamente como incobrables, corresponderá declararlos como ganancias en el año en que tal hecho ocurre. Esto último ya nos permite, si quieren vamos de atrás hacia adelante un poquito, me adelanto de donde dice, en el 2022 finaliza el juicio de cobro en pesos. Si yo percibo el capital que trabajé o que imputé como incobrable en el ejercicio 2022, va a ser ganancia recién del 2022. Vamos a ver cómo juega esto. Entonces, ¿cómo van a ser cómo vamos a solucionar esto, digamos? En marzo incurre en mora. Marzo, abril, mayo. Si yo no hago nada, esto va a seguir generando ganancia alcanzada, me va a generar el crédito en la correspondiente situación patrimonial y voy a tener que pagar el impuesto sobre esto, por supuesto. Pero el inquilino acá, perdón, el locador se mueve y en junio inicia el juicio de desalojo y cobro de pesos. Y acá hay una interpretación que se habló en teoría. ¿Cuándo corresponde dejar de devengar el ingreso? Acá nosotros hemos planteado, dentro del trabajo práctico, el criterio de ir al artículo 2, que habla de la ganancia de la ley, o que a qué se considera ganancia, y hablando de la teoría de la fuente, trabajamos de la habilitación de la fuente. Si el locador inicia el juicio en junio, manifiesta su intención de deshabilitar a ese locador para la obtención de esa ganancia. Deshabilita la fuente productora de ganancias. Por eso en el ejercicio que ustedes tienen, en la solución, devenga hasta mayo. Devengan 52.000 pesos más, está en mora, va a ser un crédito en la situación patrimonial, pero en junio ya deshabilitó la fuente. Si deshabilita la fuente, no cumple con uno de los requisitos de la teoría de la fuente y por lo tanto no es ganancia. Acá tienen, miren, una explicación cortita. No hay alquileres de junio a septiembre. Cesa el devengamiento de la renta productora porque se ha iniciado el juicio de desalojo. No se devengan alquileres porque se ha deshabilitado la fuente, básicamente. Si yo llego a cobrar, pero el inquilino sigue ahí. Si el inquilino sigue ahí, me debe el alquiler. Pero yo no lo voy a imputar como ganancia. Si yo no lo imputo como ganancia, no lo voy a imputar como crédito. ¿Y cómo va? Y de acuerdo al enunciado, decimos, bueno, estos meses que me dejó de pagar, me los va a pagar recién cuando termine el juicio de cobro, que va a ser en el año 2022. Recién cuando se perciban va a ser ganancia de ese ejercicio. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, mientras esté en mora, igual se sigue devengando la ganancia. Una vez que desafecto a la fuente, ya sea iniciando los juicios de cobro de peso y de desalojo, dejo de devengar la ganancia. Pero sigue habiendo un crédito, o sea, legalmente o jurídicamente, ese dinero, hasta que yo pueda desalojar al inquilino, va a seguir estando en expectativa hasta que finalice el juicio de cobro de pesos y de desalojo. Cuando se cobre, recién va a ser ganancia en ese ejercicio. Sí. Claro, acá me pregunta su compañera si cubriría, cuando cobre el juicio, va a cobrar todo. Claro, me preguntan si son los 156 o todo. En realidad va a cobrar hasta
hasta la fecha que vos lo desalojes. Más allá de la penalidad, etcétera, o multa que pueda llegar a haber, pero hablando de alquileres o de ganancia, va a cobrar lo que se devengó, digamos, hasta que se iniciaron los juicios, y lo que se siguió devengando, entre comillas, no para el impuesto a las ganancias, pero sí en los términos jurídicos, hasta que lo pudiste desalojar. Así sería. Bien, sí, lo dejemos ahí. ¿Alguna otra duda? Bueno, sigamos leyendo. Nos queda un enunciado que dice: de octubre a diciembre del 21 se incurrieron en gastos por avisos de locación en diario local por 1.580. Esos 1.580 los vamos a trabajar como gastos. Es gasto perfectamente deducible porque son gastos para tratar de obtener esa ganancia. Y por lo tanto estamos habilitados. Y los 1.200 pesos relacionados con la tasa general de inmueble y la tasa municipal también es como gasto. Ahora, no tenemos ganancia de octubre a diciembre, pero no genera renta presunta porque no es un inmueble cedido gratuitamente, no es un inmueble de recreo o veraneo, sino que es un inmueble desocupado, que está tratando de ser alquilado, y yo lo puedo demostrar a través de la publicación, de la intervención de la inmobiliaria, etcétera, etcétera. Que es lo que nos adelantamos, digamos, a resolver la pregunta hace un ratito. Entonces, puedo deducir el gasto. Este gasto me va a generar una pérdida, digamos, que va a ser compensada contra los ingresos del inmueble que haya tenido al principio de año, ¿no? ¿Qué me queda de acá? Amortización, sí. Acá me dice la compañera de la tasa municipal de junio a septiembre, si lo mismo corresponde, porque en realidad no hay habilitación de la fuente. En realidad la habilitación de la fuente es con ese inquilino. Yo igual, o sea, yo no lo puedo sacar al inquilino, que él siga produciendo la renta de lo que deshabilité, pero tengo que seguir manteniendo el inmueble. Por eso tomamos el monto completo o el monto anual. Calculamos la amortización que no ofrece mayores complicaciones. Valor del edificio, que es el 80% de acuerdo al avalúo fiscal. Sobre ese valor se divide entre 200, se multiplica por los 4 trimestres del año y se actualiza. Yo voy a pasar esto. Amortizamos, justificamos inmediatamente porque me interesa seguir con esto. En otros datos, dentro del enunciado tenemos que en el 2016 se optó por la opción de gastos de mantenimiento presuntos. Entonces, 2016, acuérdense que hay que mantenerlo por 5 años a la opción, y este año decide continuar con la misma, o el mismo criterio de gasto presunto. Entonces yo voy a tener que hacer una suma parcial, sacar la utilidad bruta de los inmuebles, o que me generaron estos inmuebles rurales. Y esa es la suma que tiene de 1.304.020 pesos. Esa sería la ganancia hasta ahora. Me pregunta Pamela, ahora aprovecho para resolver esto. Me dice: ¿qué pasa si tengo inmuebles urbanos y rurales? ¿Sí o sí tengo que aplicar el criterio de gastos reales para todos en ese caso? No, en realidad, para los inmuebles urbanos, todos los inmuebles urbanos podrías aplicar gasto presunto. Y para el inmueble rural, sí o sí, gastos por comprobante, contra rendición de comprobante. Bien. ¿Dónde quedamos? Acá. Utilidad bruta, 1.304.000, que es la suma de los ingresos brutos que tenemos hasta acá. De acuerdo a lo que leímos de gasto presunto, nos dice: puede optar por deducir un 5% de la utilidad bruta. Un 5% de este 1.304.000 son los 65.000 pesos. Y si lo opto, lo voy a poner como gasto deducible 65.201. No sé si lo vimos en teoría, pero en realidad esta redacción de gastos presuntos está justificada de alguna forma porque al momento de redacción de la ley, los gastos de los inmuebles urbanos, de plomería, trabajos chicos de albañilería, etcétera, etcétera, lo hacían personas que no te entregaban un comprobante. Entonces, para salvar esas situaciones que surge justamente esta figura del gasto presunto. 5% de la ganancia bruta
de los inmuebles urbanos. Pero tengo un dato para comparar. Me dice, durante el año 2021 abonó 80.000 pesos en conceptos de mantenimiento de esos inmuebles. Pero si yo ya opté, si yo ya volví o confirmé la opción, en este caso de seguir con gasto presunto, tengo que mantenerla. Tengo los comprobantes que son 80.000. Los 80.000 contra los 65, en realidad tengo un gasto real mayor que el gasto presunto. Ese mayor gasto que no lo deduje, ¿dónde lo pongo? En uso. Un gasto relacionado con una ganancia no deducible, lo pongo en uso. Están los 14 acá. Y les pregunta el enunciado si fue realmente una buena decisión o no optar por gastos presuntos o confirmar la opción por gastos presuntos. Porque en realidad, en vez de deducirme los 80, solamente por hacer esta opción me estoy deduciendo 65, pero ya no lo puedo cambiar porque se dice la opción. Puede ser, muy bien. Capaz que si lo tenía alquilado el inmueble de todo el tiempo, haya sido mejor ese número. O puede ser también que estos 80 sea justamente por ese inmueble. Para volverlo a poner en condiciones de poder ser alquilado otra vez, ese inmueble que desalojé al inquilino, tuve que hacer un gran gasto. Y capaz que este gasto es de este año nomás. Y acuérdense que yo tengo que mantener el criterio por 5 años. Entonces, a largo plazo, capaz que me conviene gasto presunto. Por más que en este ejercicio no. ¿Se entiende? O sea, cuando hagan un análisis, no se centren solamente en un año, sino que para hacer una recomendación, trabajen o vean un poco más allá en este caso. ¿Qué vas a hacer a largo plazo? ¿Cuántos gastos vas a tener? Etcétera. Para poder después dar una recomendación. Bueno, tenemos ya para totalizar ingresos, gastos deducibles, gastos o deducciones, perdón, justificaciones, no justificaciones y usos. Para mi determinación, ¿qué voy a tomar? Los ingresos y los gastos deducibles. Ingresos menos gastos deducibles, este 1.032.383 es la renta de primera categoría que va a estar alcanzada. ¿Qué más puedo deducir? La deducción del artículo 30, que es lo que hablaba su compañera, que no lo hemos visto todavía, pero son las deducciones personales. En este caso, soltero, residente en el país, puede deducir, y sin cargas de familia, puede deducir el mínimo no imponible o la ganancia no imponible. Y recién vamos a tener la ganancia neta sujeta a impuestos. Estos 864.000 vamos a tener que ubicar en la tabla del impuesto. Como es la primera vez también que lo presentamos, vamos a la tabla. Yo tengo ganancia neta 864.000. La tabla tiene esta forma. Va por tramos. Y es una de las características que las hace o hace que el impuesto sea un impuesto personal. Acuérdense de las clasificaciones de impuestos reales personales. Impuestos personales tienen en cuenta cuestiones particulares del contribuyente. En este caso, la capacidad contributiva. Mientras más capacidad contributiva tenga, más es el porcentaje al cual va a tributar. ¿Tiene una pregunta ya? Sí, podía ampliar un poco la tabla. Ah, amplío. Bien, ahí se ve un poco mejor. Entonces, de una ganancia neta anual de 64.000 pesos, va a pagar al 5%. Pero a mayor capacidad contributiva, mayor va a ser el porcentaje sobre el cual va a pagar. Entonces, yo tenía 864. ¿Dónde me ubico? En este tramo. Ganancia neta imponible, más de 774 hasta 1.032.522. Están los 864 de la ganancia neta sujeta a impuestos de mi ejercicio. Entonces, ¿cómo va a pagar? El impuesto de ganancia funciona por tramos. Y este tramo, el importe, se forma de dos componentes. Un componente fijo y un componente variable. Entonces, por eso me dice, pagará 150.361,06 pesos más el 31% sobre la ganancia que exceda los 774.391. Si yo me voy acá al cálculo en el Excel, lo tiene. Va a pagar el importe fijo de 150.361,06 y el 31% sobre la resta de la ganancia de los 864.704
menos los 774.391. Volviendo acá, entonces paga un importe fijo más un importe variable sobre el excedente del piso o del límite inferior. Sí. En la liquidación final tenemos presupuesto fijo menos las deducciones generales, que en este caso son 0. Sí, perdón. Los que habíamos contado, los beneficios por la financiación de la cuota de que eran 3.000 pesos, eso no lo podemos pagar. Correcto, sería una deducción general si aplicamos estrictamente la ley. Pero en este caso, no nos lo aplicamos como gasto deducible. En vez del 85 es como aplicáramos el 83. Sería equivalente. Pero si queremos aplicar estrictamente la ley, sería el 85. El problema está en que al cargar la declaración jurada no está como deducción general. Solamente lo podemos cargar como gasto deducible y por eso está solucionado o presentado así en la solución. ¿Se entiende? No estaría mal que lo ponga como gasto deducible, sería lo estrictamente o legalmente correcto. Perdón, como deducción general. Bien. Impuesto a ingresar. Entonces ya tenemos el impuesto a ingresar y podemos tener anticipos y retenciones que en realidad, de acuerdo a otros datos, no hay. Estos son ingresos a cuenta del impuesto que tienen que prestar atención porque van a disminuir el saldo a ingresar. Entonces, de la liquidación, tenemos que nuestro contribuyente ingresa 178.358. ¿Dudas hasta acá? Bien, acá me pregunta Marcelo qué escala vamos a usar para el parcial, ¿se refiere usted? Ni yo sé, así que ese día nos vamos a enterar todos. No, le vamos a decir seguramente, Marcelo, qué escala utilizan o qué mínimo utilizan, etc. Ahora vamos a lo más importante y lo más, no lo más importante, pero una de las cosas que más tenemos problemas para poder entender, que es el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. El cuadro, como ya les había presentado, nos exige el decreto reglamentario que además de la liquidación de ganancias presentemos este cuadro, que va a involucrar las ganancias, todas, ganancias exentas, grabadas, alcanzadas, y el juego del patrimonio de los bienes y deudas del contribuyente. Tiene dos columnas, 1 y 2, y funciona, como les decía, funciona como un estado de origen de aplicación de fondos. Tienen que tener en cuenta que ya pasando a variaciones patrimoniales tenemos que trabajar en la mente con el criterio de flujo de efectivo, flujo de dinero. Datos que tengo. Yo armé mi patrimonio al inicio, que lo saco de la declaración jurada anterior, y mi patrimonio final, que esto en realidad ya no lo da el enunciado, pero como hemos visto, es como que lo vamos armando en esta declaración. Tenía de bienes netos, o sea, bienes menos deuda, al inicio 4.200.000 y terminé el ejercicio con 3.980.000. Bien. Vamos a la ganancia. Tengo ganancia alcanzada, pero fíjense a qué nivel vamos a trasladar la ganancia, porque tenemos distintas ganancias. En realidad tenemos ganancia bruta, ganancia neta sujeta a impuestos. ¿Qué ganancia vamos a trabajar acá? Sí o sí vamos a utilizar ganancia neta antes de la deducción del artículo 30 y antes de quebranto de ejercicios anteriores. Vamos a declarar la ganancia antes o a ese nivel. ¿Por qué? Porque la deducción del artículo 30 no me implican erogaciones o erogaciones ni ingresos de fondos. Y acuérdense que el criterio para justificación de variaciones patrimoniales es movimiento de dinero. Y si no hay movimiento de dinero, tengo que hacer un ajuste. Entonces, para evitar hacer ese ajuste, tomamos a un nivel anterior. Tengo que trasladar entonces la ganancia neta antes de la deducción del artículo 30, antes del mínimo no imponible, antes de carga de familia y antes también de quebrantos anteriores si es que lo tuviese. Porque eso hace el efecto de la determinación del impuesto, pero no para jugar en el cuadro de justificación. ¿Por qué? Porque no implican erogaciones de fondo. ¿Me siguen? En otras palabras, o en palabras más simples, ¿cuánto dinero tuve yo para gastar en el ejercicio? 1.032.383 hasta ahora. ¿Me siguen? Yo tenía un patrimonio de 4.200.000
obtuve como ganancia 1.032.000, en términos muy simples y poco académicos, pero para que se entienda. Y terminé con un patrimonio de 3.980.000. Hasta acá. Fíjense en cómo funciona el cuadro de justificación. Hay un ítem que se llama consumo, que se saca por diferencia. ¿Cuánto consumió el contribuyente? ¿Con cuánto vive el contribuyente en el año? ¿Con cuánto vivió el contribuyente del año? Si yo tenía bienes al inicio, 4.200.000, termino con 3.980.000 y tuve un ingreso de 1.032.000, ¿cuánto me comí? ¿Cuánto consumí? ¿Cuánto gasté en el año como contribuyente? 1.252.000. ¿Por qué? Porque esto sale por diferencia. Entre lo que tenía al inicio, más lo que gané, menos lo que tenía al cierre, o con lo que me queda al cierre, más lo que me comí, más lo que consumí. En términos muy poco académicos, repito, pero muy tratando de que se entienda. ¿Me siguen hasta acá? Como si fuese por eso decíamos, como si fuese un estado de origen, aplicación de fondo. Origen, el patrimonio al inicio más lo que gané. Aplicación, con qué bienes me quedé y lo que me comí o lo que consumí. Hasta acá me siguen, ¿no? Y ahora la complejizamos. El consumo lo habíamos dicho por diferencia. Y tenemos las otras columnas que van jugando. Fíjense, vamos a utilizar esta columna. Vimos consumo 1.235.000. Si yo no hubiese puesto el uso, 1.252.000. El consumo es como si fuese una bolsa, una caja negra, es por diferencia. Entonces, si yo calculo más las otras columnas, que si bien no es para determinar el impuesto, pero sí es para determinar el cuadro de justificación, el consumo me va a dar cualquier cosa. Entonces, el uso, el hecho que yo discrimine esos gastos que no son deducibles, me permiten depurar del consumo de esa gran bolsa conceptos que en realidad son gastos no relacionados con la obtención de ganancias no deducibles, pero que no es consumo particular mío como contribuyente. ¿Me siguen la idea? Por eso es importante utilizar la columna usos. También para, por ejemplo, gastos, o sea, serían gastos no deducibles, gastos relacionados con ganancias exentas o no grabadas, o pueden ser algún gasto así muy extraordinario que haya tenido el contribuyente, que se haya ido por única vez de viaje a Cancún, porque si no el consumo le va a ser muy distinto a la del año pasado. Y nosotros como contadores, ustedes como contadores van a tener que ver esa relación. ¿Cuánto consumía el año pasado? ¿Cuánto consume este mes? Para ver si tiene alguna relación con su nivel de vida también. Bueno, pero eso ya nos estamos yendo un poquito. Vuelvo acá entonces. Uso. Gasto no deducible me va a restar de la columna consumo, me va a restar del consumo, me va a depurar lo que es consumo. Hasta acá me sigue, ¿no? O sea, hace 5 minutos, antes que me fuera. Y después tengo las otras dos cosas, que es justificaciones y no justificaciones. Trabajemos con justificaciones. Fíjense cómo el consumo, cómo va variando el consumo. 1.312.220. Si yo no pongo justificaciones, 1.200.000. En realidad, consumí 1.300.000. ¿Qué tengo que poner justificaciones de este lado para que me equilibre un gasto que ha sido computado, pero no implica una erogación de fondos? Estos 76.000 están restados de este 1.32.000. A ver si lo hago un poquito más grande. Ahí está un poquito mejor. ¿Se entiende por qué están restados o no? ¿De dónde saco este 1.032.000? De ingresos menos gastos. Dentro de gastos tengo las amortizaciones. Entonces resté estos 76.000. Pero no es un egreso efectivo de dinero. Entonces, en vez de reintegrarlo, lo sumo en la columna 1 para que me equilibre. Yo sumándolo acá, y como consumo sale por diferencia, me va a ajustar el consumo. Por eso se llama justificaciones. Me justifica el consumo. Me justifica por 76.000. Porque si no, yo compré una casa, yo me fui de viaje y gasté o viví con 1.300.000, y si yo no pongo justificaciones,
y yo no devuelvo, digamos, al análisis esos gastos que no han sido erogaciones de fondos, volvemos al criterio de que esto es un origen de aplicación de fondos, es que no voy a tener esa plata para consumir, voy a tener una disonancia, una incongruencia. Gasté por 1.300.000, pero de acá me estoy cerrando con 1.200.000. Algo está mal. ¿Qué es lo que está mal? Estoy comiendo ese gasto que no ha sido una erogación de fondos, entonces como que lo tengo que hacer jugar en la columna 1. En la columna 2, perdón, lo que yo tenía al inicio, para que me justifique el consumo por este valor, por los 76. Bien, otras preguntas tengo ahí. ¿Hasta acá estamos? Bien, pero en realidad yo no consumí por 1.312.000. ¿Por qué? Porque tengo una ganancia ficta que en realidad no es dinero que ingresó. Si no es un dinero que ingresó, lo tengo que restar. Y para restarlo... ¿Qué pasó? Ahí está, para recuperar el valor. Fíjense que en realidad yo consumí 1.120.000. ¿Por qué? Porque 192.000 que están declarados como ganancia en este lado de la columna, en realidad no es una ganancia que haya ingresado a mi patrimonio, no es una ganancia real, es una ganancia ficta. No es un ingreso de dinero si volvemos al estado de origen de aplicación de fondos. Entonces, lo tengo que hacer jugar acá para que por diferencia me saque esos 192.000 del consumo. El consumo siempre va a ser por diferencia. Entonces, si yo toco elementos de un lado y del otro, o del otro, siempre se me va a tocar el consumo. Siempre ambas columnas tienen que ser iguales. Y fíjense, yo para sacar el consumo sería la suma de la columna 2 menos todo lo que tenga antes de la columna 1. ¿Cuál es la columna 1 y cuál es la columna 2? La columna 1 es la más cercana o es la del ejercicio que estamos liquidando. La columna 2 es el ejercicio anterior. Más la ganancia del ejercicio, etcétera, etcétera. Sí. ¿Tiene que caso que el consumo es mayor a la ganancia Sí. Quiere decir que usó ahorros que tenía, porque fíjate que pasa de un patrimonio de 4.200.000 a 3.980.000. Tenía plata en el banco, tenía, no sé, otros bienes de alguna forma que se los comió, los consumió, o los vendió, etcétera, y tiene más consumo que la ganancia del ejercicio. Eso en realidad se puede justificar con eso o con una mayor deuda. Porque supongamos, yo puedo haber mantenido los 4.200.000, pero para consumir más o para irme de viaje tuve que pedir un préstamo. Entonces el patrimonio al cierre va a ser menor, 3.980. Puede ser un menor activo con respecto al ejercicio anterior, o puede ser un mayor pasivo también. ¿Preguntas? Uy, Damián, no sé a qué pregunta te refieres acá. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. ¿Te referías a la columna, Damián? ¿La columna 1, columna 2? ¿Cómo está? No me contesta. Ah, bueno. Firma del docente. Fecha y situación académica. ¿Qué te